En esta conferencia nos acompaña el doctor José Antonio Correa Díaz. Él es ingeniero de computación y sistemas, principalmente MBA de INALDE Business School y el IS, gerente general de Legis, con más de 30 años de experiencia, anteriormente directivo de Telefónica Colombia Movistar como director de transformación digital de TI, finanzas y operaciones, Belsau como director ejecutivo de maximización de ingresos y Mercedes-Benz Colombia como CEO. Formación ejecutiva en el Advanced Business Institute de IBM, Global Management Program en el Instituto de Empresas en España, Leading Yourself University de Oxford, Said Business School, Universidad de Telefónica en Barcelona, España. Bienvenido, doctor José Antonio. Adelante. Muchísimas gracias, Lina, y a todos los bibliotecólogos en su día. Un saludo muy especial a un profesional que en lo particular para mí ha significado mucho en la vida personal y en la vida profesional, dado que recuerdo con mucho agrado la función de la bibliotecóloga de mi colegio, en donde yo siempre encontraba ese gusto por en la lectura que tenía, por toda esa oferta, aunque limitada para la provincia. Yo vengo de la provincia y era una oferta limitada en el conocimiento, nada comparable con lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una oferta de contenido sumamente amplia y vamos a hablar un poco de qué representa esto para la función del bibliotecólogo, para la bibliotecología en la práctica, y vamos a ahondar un poco en transformación digital. ¿Qué es transformación digital? ¿Qué no es transformación digital? Porque también está mal entendido el concepto y como mal entendido en algunos casos, pues mal usado. Para el día de hoy, el propósito en general es introducirlos en lo que es transformación digital, identificar los factores claves de éxito, aprender a plantear una estrategia digital, aprender a medir el avance de esa transformación y reconocer e identificar esas habilidades claves que son necesarias. Como punto en particular, ustedes van a poder lograr comprender de dónde y por qué surge la transformación digital, por qué nos trajo aquí. Diseñar la estrategia digital y conocer las tecnologías habilitantes para esto. Lo voy a hablar desde la perspectiva de una de mis profesiones de la ingeniería. Contarles qué son esas tecnologías. Se suele normalmente, entre comillas, hacer mercado de tecnologías, pero ahí no está la solución. La solución viene por cuenta de lo que es entender cómo son esos modelos de transformación, cómo es esa estrategia, cómo se debe plantear. Conocer transformaciones exitosas. Vamos a conocer algunos casos. Vamos a hablar también de la cultura organizacional y lo que significa para la transformación digital. Vamos a ver cómo se puede medir esa transformación digital. Lo que no se mide no se controla. Y se suele embarcar en proyectos de transformación digital o de digitalización, pero normalmente no se suele medir. Adicionalmente, vamos a identificar esas habilidades que son requeridas. ¿Qué requiere de nosotros como profesionales para acompasarnos con una transformación digital exitosa? Y cómo actuar en la pospandemia y los retos que trae la transformación digital en esta pospandemia. La transformación digital normalmente pasa por una serie de etapas en nuestras vidas profesionales, en donde tenemos conciencia, sabemos que hay que hacer una transformación digital. Se muestra por algunas personas, algunos profesionales, algún interés, hay un deseo, pero pasar de los deseos a la acción, allí es donde están las grandes dificultades. Y vamos a hablar un poco en esos puntos, vamos a profundizar de cómo se construye la estrategia de transformación digital para efecto de volverlo acción, para volverlo un eje accionable dentro de nuestras instituciones. La transformación digital, como cualquier cambio organizacional, pues debe hacer uso de una estrategia, de una cultura, de unas componentes financieras, de unas componentes tecnológicas. Para eso, entonces, basados en el modelo AIDA, vamos a ir desde lo general a lo particular. Al final de la presentación, el propósito es
que ustedes cuenten con una caja de herramientas. Esa caja de herramientas está compuesta por todos los elementos necesarios para hacer una transformación digital adecuada. Si eso se logra, creo que hemos logrado el objetivo. En la presentación vamos a interactuar en algún punto, vamos a hacer uso de Mentimeter para hacer una pregunta que viene más adelante en la presentación, con lo cual ahí les agradecería pues disponer en sus computadores del navegador para poder acceder a menti.com. Ya les diré en qué momento. El propósito es armar ese cubo, ese punto de llegada, ese punto en el cual nosotros decimos tenemos hecha una transformación digital en nuestra institución, en nuestra biblioteca. Pero hoy nos encontramos, y eso es lo que suele pasar, con un cubo de estos colores por todos lados. Al final, con esto que vamos a ir viendo, vamos a ir armando ese cubo. Paulatinamente vamos a ir armándolo y ese cubo tiene una serie de elementos. ¿Cuáles son los elementos multidimensionales que arman la transformación digital? Desde el punto de vista de gestión humana, hay una serie de retos y vamos a hablar también un poco de eso, de la retención del recurso humano, de la retención del talento, de la atracción, de la gestión del cambio, de la cultura. Vamos a hablar de los temas de comunicación. No nos exime que porque estemos haciendo una transformación digital interna en un área, un intraemprendimiento, en un cambio interno, en una organización, en un área, en una biblioteca, no tengamos que hacer labores de comunicación y mercadeo al interior para que la institución lo conozca como para que también los usuarios lo conozcan. Adicionalmente, vamos a hablar de recursos. Una transformación digital consume recursos, recursos aparte del recurso humano, recursos financieros también, y las operaciones. No hay que desestimar la transformación digital. ¿Y por qué no? Han sucedido casos históricos en los cuales transformaciones y cambios radicales se han desestimado y ya sabemos, es muy fácil poniendo el retrovisor, qué pasó. Como el caso del señor Darryl Zanuck, presidente de la 20th Century Fox en 1946, cuando vio un televisor por primera vez, dijo, miren, el televisor desaparecerá del mercado en 6 meses, no se preocupen por eso. La gente se cansará de mirar todas las noches una cajita contrachapada ahí. Pues bueno, hoy el televisor es lo que es. Hoy el televisor es prácticamente un teléfono móvil amplio con capacidades de inteligencia superiores o realmente posibilidades como las que hoy ofrece la tecnología para poderse conectar a las redes, a internet, para conectarse a plataformas, para conectarse a soluciones en la nube, etc. Y en la música, pues no se diga lo que decía el señor Dick Rowe, que hasta talentos de la casa discográfica Decca, cuando vio a los Beatles, dijo, estos señores no tienen ningún futuro en el mundo del espectáculo. Pues hombre, que no nos pase esto con la transformación digital. La transformación digital vino y vino para quedarse y vino para estar en nuestras organizaciones porque va al ritmo del cambio de la tecnología. Y la tecnología, como lo vamos a ver aquí adelante, va cambiando de una forma tal que está acelerando. Y empresa o persona que no cambia el ritmo del cambio, la cambia el cambio. ¿De dónde y por qué surgió la transformación digital? Esa es una pregunta que usualmente quienes no la hacemos y profundizamos un poco sobre esto, decimos, caramba, nos pasó un poco el efecto de la rana. Ustedes lo saben coloquialmente, el llamado efecto de la rana, en el cual dice, si colocas una rana en un agua que está a punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, pues imagínense lo que pasará con este pobre animal. Pero si la vas colocando en agua tibia y le vas subiendo un poco la temperatura, no se va a dar cuenta de lo que le está pasando. Pues hombre, a las organizaciones y personas en el mundo en general, a la gran mayoría, un poco lo que le ha sucedido es eso, que ha ido cambiando la tecnología y estos 3 elementos habilitadores de lo que nos trajeron acá a la transformación digital ya se venían dando. Y se venían dando desde los años 60, se venían dando desde los años 70 e intensivamente en los años 80 también, solo que hoy las tecnologías pues ofrecen unas capacidades superiores. Para eso, antes de contarles cuáles son esos 3 elementos o 4 elementos principales, vamos a hablar un poco de cómo han cambiado los factores de producción. Los factores de producción, pues, son básicamente la tierra,
el trabajo, el capital y el conocimiento. Son los 4 factores de producción importantes que históricamente han llevado a lo siguiente, que la combinación de tierra y trabajo pues, nos llevó a la llamada era agrícola. El trabajo y el capital nos llevaron a la era industrial, donde empezamos a producir los trenes, aquí ya estamos por allá parados en 1800, y las máquinas de vapor, etcétera. Y mucho más acá, incluso hasta el siglo XX y siglo XXI, y sigue siendo básico, sigue siendo válido, perdón, el trabajo y el capital nos mantienen en una era industrial, pero pasamos a una era que en la combinación de capital y conocimiento, y sobre todo con alto conocimiento, aquí estamos nosotros, estamos en la denominada era del conocimiento y talento. Y si no, preguntémonos cuánto pagó Facebook por los señores de WhatsApp. ¿Cuánto pagó? Pagó 44 billones de dólares por esta compañía. El señor Elon Musk la semana pasada anunció también, curiosamente el mismo número, 44 billones de dólares por Twitter para comprarlo. Pero ¿qué pasó con esto? 44 billones de dólares por 44 personas. 44 personas conformaban esta compañía llamada WhatsApp, que se volvió no solamente el sistema de comunicación más amplio, sino que acabó con una firma como lo era la BlackBerry, que ofrecía servicios de comunicación sobre short message. Entonces, aquí es donde estamos. Y ahí no nos sorprendamos que compañías con 3, 4, 5 empleados son compañías que pueden llegar a ser un unicornio completo de $1 billón. Entonces, estamos en esta época y en esta etapa. Son los 4 elementos que nos han traído acá. El primero es el Internet, las velocidades de Internet. El segundo es la capacidad de cómputo y vamos a verlo un poco más en detalle acá adelante. Tercero, la conectividad y la velocidad que tenemos, en Internet es la cantidad de personas conectadas a la web y acá es la velocidad como tal, la velocidad en los medios de transmisión, la velocidad en el celular, la velocidad en la fibra óptica y esa multiplicación de las capacidades de transacción que se producen gracias a esos elementos. Y el conocimiento pues no deja de ser uno de los elementos fundamentales para la transformación digital. El conocimiento, la democratización en el conocimiento a nivel mundial, el acceso al conocimiento, a los datos, a la información y al contenido, que son 3 cosas completamente distintas. Se suele confundir el dato o se suele confundir la información con contenidos, la confusión más frecuente. Son cosas diametralmente distintas. Una cosa es la información y otra es el contenido. Veamos un poco qué ha pasado con el Internet. Esta ha sido un poco la penetración de los últimos 14 años, pero quien quiera un poco profundizar, les recomiendo un libro muy interesante, que es el libro de Salim Ismail, que se llama Organizaciones Exponenciales. ¿Y qué trae esto a colación? Básicamente, básicamente trae a colación que las organizaciones han ido cambiando exponencialmente gracias a uno de los elementos es al crecimiento de la conectividad de Internet y a los otros que vamos a ver acá. Pero este libro básicamente plantea y creó hasta un instituto que se llama el EOX, el Instituto de Organizaciones Exponenciales, en donde lo que se centra es en indicarnos cuáles son esas potencialidades que tiene la tecnología para nuestras organizaciones en el presente. Ese libro de Salim Ismail, adicionalmente, hace énfasis en otro elemento que es el segundo que nos ha traído a la transformación digital, es la capacidad de cómputo. Cuando nos paramos por acá en estos años, parémonos por acá en los 80, 90, la capacidad de cómputo gracias a una parte, a los componentes electrónicos que cada vez se podían hacer mucho más pequeños, con mayor capacidad de cómputo. Los transistores, estoy refiriéndome al transistor, el transistor en particular fue el que ayudó a hacer que toda esa capacidad de cómputo se fuese desmultiplicando, se fuese ampliando.
Y de ahí sale la ley de Moore, que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, en donde dice que cada 18 meses la tecnología se ha duplicado, sus capacidades de cómputo. Pues no yendo lejos, esto es todo lo que ha ido pasando. Ustedes estarán familiarizados con los Pentium y con los Core i7 y todo esto es mucho más reciente, pero lo más reciente es todo esto de la computación cuántica. La computación cuántica, sí, de verdad, ese es el mayor cambio que se puede haber producido durante los últimos, podemos decir, 80 años en la industria del cómputo. ¿Y por qué? Porque básicamente veníamos de solamente tener dos posibilidades, ceros y unos, dos bits, ceros y unos. En la computación cuántica ya un campo puede tener múltiples valores, ya no es un cero o un uno, puede tener múltiples. Y eso en la práctica, ¿qué representa? Eso representa, como lo hizo China hace ya 4 años, que lanzó su primer satélite basado en computación cuántica, que son satélites que son capaces de determinar cuando se coloca un jugo, por tomar cualquier marca, un jugo HIT, por ejemplo, colocado en una calle, un satélite de estos es capaz, con inteligencia artificial, de identificar si ese jugo es con azúcar o sin azúcar, pero no por leer, no por leer la etiqueta del jugo, sino por poder identificar los componentes que están dentro del jugo. Entonces, la capacidad de cómputo que esto ha dado ha sido magnífica. El tercer elemento, bueno, y aquí del 2005 al 2014, esta memoria SD pasó de 128 megas a 128 gigas en solo el año 2005 al 2014. En 9 años pasamos a multiplicarlo por 1000. ¿Y qué ha pasado con las velocidades de transmisión? Ese es el tercer elemento que nos ha traído acá la transformación digital. Las tecnologías de los años 80, la primera generación, segunda G, 3G, 4G. De hecho, salimos de Bogotá y nos encontramos que nuestro teléfono no es raro encontrar que está en cobertura de 3G todavía. Ya hay cobertura 4G en Colombia, bastante amplia. Ya hay pilotos de 5G. ¿Y qué va a representar 5G? 5G, y quiero ser conservador ahí, algunos hablan de cifras de 100 veces, de 1000 veces. Yo quiero ser conservador y lo que se suele en la literatura técnica sobre velocidad de transmisión usar es que el crecimiento de las velocidades de transmisión de la tecnología 5G es 20 veces superior a la tecnología 4G. Y no dejemos de hablar pues del cobre, pasar del cobre a la fibra óptica, en donde ya es común 100 megas, 200 megas y ya ven en las vallas hasta ofertas de 300 megas en fibra óptica. Pero eso es la tecnología y eso es lo que nos ha traído acá a la transformación digital. Por eso estamos aquí. Y entonces ahora, ¿cómo doy ese paso para poder empezar a hacer una transformación digital en la organización y en mi área? Y después vamos a aterrizar un poquito más sobre la biblioteca. Entonces, ahí yo les pediría, si por favor hacen uso de sus computadores, entran a menti.com, a esta dirección que aparece aquí. Ahí les va a pedir un código y por favor digitar este código que está aquí en azul, en menti.com. La pregunta que van a encontrar ahí, tienen dos opciones, por si tienen algo más adicional que comentar respecto a lo que es transformación digital. ¿Qué es transformación digital? ¿Por qué? Porque ya vamos a quedar inmersos en las siguientes diapositivas en estrategia de transformación digital y es muy importante que podamos saber de qué punto de partida tenemos. Entonces, por favor, entremos a Menti, código 8850-6533 y vemos qué respuestas obtenemos, ¿vale? Vamos a ir viendo qué está pasando. Esas son un poco las respuestas que estamos obteniendo. ¿Qué es la transformación digital? Aquí, como ustedes bien saben, en función del tamaño de la letra, es la respuesta que más frecuentemente se dio. Eso fue un poco lo que traje aquí, las respuestas que ustedes dieron. Principalmente, ustedes saben que aquí en función del tamaño de la letra es lo más respondido. Claramente de lejos se considera que la transformación digital es innovación, ¿de acuerdo? Es cambio. Internet de las cosas, avance tecnológico, tecnologías de información, más tecnología por aquí, cultura, muy importante esto. Nos salió por acá pequeñito, pero vamos a ver lo importante que es esto.
Adicionalmente, competencias digitales, qué tema, bien, gracias a quien lo trajo, porque también vamos a hablar sobre esto ahora. Cuarta revolución industrial, de acuerdo, aplicación de tecnologías y más tecnología, inclusión, avanzar, etcétera. Pues bueno, vamos a ir por algunas definiciones y después voy con la que en mi experiencia en transformaciones digitales se ha ajustado un poco más. Los señores de McKinsey Digital, con respecto a transformación digital, dicen transformación digital no es una cosa, es una forma de hacer las cosas aprovechando las capacidades que ofrece el entorno digital. Y después todo esto se suma y podemos llegar a algo que expresamos de una forma simple y sencilla. Amplificar la oferta de valor en las nuevas fronteras. En las fronteras hablo de las digitales del mundo empresarial, ofreciendo nuevas, mejores y más simples experiencias para el cliente. Eso es muy importante. Nuestro cliente, ese usuario, ese profesor, ese docente, ese investigador, construida sobre capacidades fundamentales y sobre tecnologías, no solo sobre tecnología, sobre capacidades fundamentales que apoyan a toda nuestra estructura para desempeñarse en ese nuevo entorno de negocios de manera natural y logrando ventaja competitiva. Esa palabra es muy importante. O sea, hay que dar un salto, no solamente la ventaja competitiva empresarial de una compañía contra otra, sino una ventaja competitiva respecto a mi oferta en la biblioteca comparado con las ofertas de conocimiento y contenido que se pueden conseguir de otras fuentes o de otras universidades. Resumida, en general, es un cambio organizacional, 1. 2, que mediante la rápida adopción de nuevas tecnologías, por último 3, logra una ventaja competitiva. Son 3 elementos. He visto cambios organizacionales donde no hay una rápida adopción de nuevas tecnologías, o hay cambios organizacionales donde no hay nuevas tecnologías incorporadas. O hay cambios organizacionales de que hay rápida adopción de nuevas tecnologías, pero no hay una ventaja competitiva, no hay un cambio real y drástico. Nosotros, en Latinoamérica, se suele aumentar la productividad mediante el aumento de headcount. Cuando decimos necesitamos hacer más rápido, de mejor forma, tal tarea, vamos a enfocarnos normalmente hacia la contratación de personal. Estos cambios de proporción aquí, que ustedes ven en esta parte, en Asia, la contribución a la productividad por cuenta de la tecnología es esta. En Latinoamérica es esta la proporción. Estamos hablando de niveles cercanos de 68%. Cuando decimos que tenemos que ser más eficientes, traigamos más personas. En Asia necesitamos ser más eficientes. ¿Qué tecnología incorporo? Colombia está por ahí en el estándar de Latinoamérica. Estas cifras fue justo de una charla en la cual en el año antes de pandemia tuvimos en el Club del Nogal bastante interesante, pedí pues poderlo compartir porque además esto es lo que representa en términos de la productividad de Latinoamérica y esta es la productividad de aquellos países que es los cambios y las mejoras organizacionales en las diferentes áreas, organizaciones y países se dan por cuenta de la tecnología. Y aquí la gráfica habla por sí misma, lo que representa el desafío de adoptar adecuadamente la tecnología. Normalmente en la transformación digital, cuando nos hablan de transformación digital, se suele quedar en este punto, en una app. Por acá nació en este año LinkedIn, en el año 2003, Facebook nació en el 2004, Twitter nació en el 2006, como las más conocidas. Por acá tenemos también a otras más recientes, Rappi, por acá que nació entre 2017 y 2018 en Colombia, y otras múltiples aplicaciones. Aplicaciones que sirven para pedir un carro, para hacer una reserva de un Airbnb, vamos a verlo más bien en una presentación, pero lo que quiero es mostrarles lo que está ofreciendo la tecnología en el cambio de los modelos de negocio y no quedarnos aquí solamente. Veámoslo en este video. El mundo se va volviendo gris, va desapareciendo. Todo va quedando en un dispositivo.
Como bien observaron, el mundo va desapareciendo, el mundo se va volviendo gris y va quedando en el mundo digital, inmerso. Hasta una librería, si se dieron cuenta, también quedó dentro de este mundo. El acceso a la información, el acceso a más que la información, al contenido. Entonces, siendo tan importante esto y no quedándonos en una app, porque eso no es la transformación digital, vamos a ver un poco cómo se hace una preparación de un área o de una organización. Esto aplica para un área o para una organización, incluso para un estado, en cuáles son esos pasos que se deben seguir y para qué se siguen unos pasos en la formulación de una estrategia de cambio digital. Cuando estoy en la biblioteca y tengo que hacer una transformación digital de ese espacio, que cada vez es más pequeño, que ya no es físico solamente, porque ya es más el contenido que dispongo en el mundo digital que el que dispongo físicamente, pues hay que llevar un plan estratégico coherente y consistente. Vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué pretende ese plan? Hay que establecer un método, y ese método arranca por pretender transformar los puestos de trabajo y las estructuras que están en mi área, optimizar los procesos que tengo, cómo disponibilizo el contenido, cómo disponibilizo todo el servicio que presto. Ya no es un producto y un servicio combinados, porque antes se entregaba un producto que era un libro junto con un servicio, pero hoy en día ofrezco solamente servicios. La bibliotecología actual, con las herramientas tecnológicas, ofrece un servicio. Y la diferencia entre un servicio y un producto es que un servicio es un producto que se consume en el momento que se produce. Entonces, eso hace que mis modelos de operación cambien. Y los modelos, los rediseños de los modelos de negocio, pues no se diga, porque esa misma forma en que yo adquiría un libro para tenerlo, almacenarlo y entregarlo, ahora, ¿cómo adquiero? ¿Con qué criterios evalúo ese contenido digital en la inmensa oferta que existe? ¿Con qué enfoque? Con un enfoque centrado en el usuario. El usuario está en el centro de absolutamente todo esto. Ese usuario, ese profesor investigador, ese estudiante, esa persona que tiene acceso a ese material, ¿cómo es que lo hace? Y vamos a hablar más adelante un poco ya en las tácticas, no en la estrategia, sino en las tácticas de transformación digital. Buscando la eficiencia de las operaciones que hago, aprovechando el valor de los datos. Mi área genera mucho datos, la biblioteca genera mares de datos. Y el objetivo es un crecimiento en el uso de los recursos que tengo para entregar, una mejora en el beneficio también de la institución, utilizando unas tecnologías. Entonces, la preparación para la formulación de la estrategia debería responder a cada uno de estos elementos que están aquí planteados, pero entender que hay 7 tecnologías habilitadoras para la transformación digital que vamos brevemente a entrar en ellas ahora. ¿Cuáles son esas 7 tecnologías? Vamos a ver. Entonces, mobile, el teléfono en sí mismo, que incorpora muchas opciones. Muchas. Desconocemos muchas, ya les voy a mostrar cuáles y cuántas tenemos dentro de un móvil. Dentro de un móvil, en el terreno que, por ejemplo, nosotros movemos en la compañía, en Legis, encontramos que, por ejemplo, la digitalización de la justicia en algunas regiones, en algún tribunal, por ejemplo, en la zona Caribe, lo han hecho con el celular, solamente con el celular, no han incorporado ninguna otra tecnología. Ya vamos a ver lo potente que es el celular, porque las desconocemos, no las usamos. Cloud. Cloud computing es definitivamente el terreno en el cual hoy en día es mandatorio movernos, entendérnoslo, entender que hay varias nubes y las más conocidas por allí está AWS Amazon, está Azure de Microsoft y está GCP o Google Cloud Platform de Google y hay muchas otras más, pero son como las más conocidas. Pero ya ese momento en que teníamos el servidor debajo del escritorio, ya está mandado a recoger. Además, por unos temas bien importantes, por algo que está por aquí, que es el tema de seguridad informática.
Blockchain muy hablado, muy comentado en el tema de Bitcoin y todo esto, pero también en el tema usada para el tema de smart contracts, en donde lo que hace es autenticar las operaciones. Es como un notario dentro del mundo digital, completamente. La analítica de datos, a esta le voy a dedicar una diapositiva porque me parece importante que entendamos cuáles son las etapas de la analítica de datos. Normalmente nos lanzamos sin tener un método y una organización y hay que hacerlo de una forma planificada para poder hacer una explotación adecuada de los datos. En los datos hay dos temas. Uno, lo que es la recolección, el otro el almacenamiento y lo otro es la presentación. Pero ya vamos a hablar sobre eso un poquito más ampliamente. Todo lo que es social y security están en un solo capítulo. Todo esto tiene que ver con la conexión en todo el mundo de las redes sociales, pero también con seguridad informática. No hay transformación digital si no tiene una capa de seguridad informática. El IoT o el Internet de las Cosas, por ahí alguien lo mencionó, el Internet de las Cosas es una de las tecnologías habilitadoras para la transformación digital y la parte cognitiva o la inteligencia artificial, a veces y comúnmente mal interpretada y mal entendida. Son las 7 tecnologías fundamentales. Cada una de ellas tiene pues unas derivaciones. Dentro de la misma inteligencia artificial es una sombrilla que tiene una parte que es la parte supervisada, la no supervisada, todo lo que es NLP o todo lo que es procesamiento del lenguaje natural y todo eso es una sombrilla que incorpora varias tecnologías ahí dentro. En el caso de Legis, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ya temas con NLP, con lenguaje, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje, análisis, resúmenes. El móvil tiene un poder inmenso. Pocas personas saben que aquí tenemos 21 tecnologías dentro de este teléfono y no se usan. Al no conocerlas, pues no se usan adecuadamente. ¿Qué tenemos ahí dentro? Tenemos acelerómetros, barómetros, sensores capacitivos, giroscopios, GPS, más comúnmente conocidos, es el que más conocemos, lectores de huella, lectores de iris, podómetros. Hay gente que usa aplicaciones como Strava, por ejemplo, en el cual pues Strava se basa en el conteo de los pasos que doy. Esa aplicación sabe si voy en bicicleta, voy a pie o voy en un vehículo. Magnómetros, sensores de proximidad, sensores de luz, sensores de espectro y de color, sensores de ritmo cardíaco, sensores infrarrojos, cámaras, videos, audio, el más conocido, el que más usamos, linterna, escáner y etcétera. Y el mundo del Internet ahí. Entonces, si no conocemos las capacidades perdón, que tiene internamente un dispositivo como estos, pues no vamos a poderlas usar adecuadamente y a cada una de ellas podríamos sacarle un beneficio en pro de crear tecnologías que hagan más adecuado el uso de los recursos de la biblioteca. Hay posibilidades inmensas ahí y nos quedamos cortos normalmente en el uso de estas tecnologías, pero para saber lo que hay se pueden usar tecnologías y se pueden crear apps que usen algunos de estos elementos para hacer cosas dentro de la biblioteca. La analítica. Quise detenerme aquí un poquito en Business Analytics en términos de tecnología, dado que la función del bibliotecólogo es muy basada en datos y cada vez va a ser más basada en datos. Vamos a ver, hay algunas herramientas con las que ustedes de pronto están familiarizados y ustedes cada vez van a necesitar más de los datos y en general cuando uno se monta a una transformación digital, los datos son realmente sumamente valiosos para poder potencializar y lograr una ventaja competitiva con base a todos los datos que recolecto de los servicios que presto. Entonces, normalmente, ¿cómo evoluciona? Ese es un camino. Y dado que normalmente tampoco existe un método para poder llegar desde una simple recolección de datos, de un Excel, llamémoslo un Excel, una sábana horizontal que tiene una cantidad de datos y que esos datos en su conjunto producen información, no son contenido, pero producen información, por ahí se suele arrancar.
Pero ya hay un siguiente paso en el cual ya construimos los data marts. ¿Qué es un data mart? Ya cuando uno empieza a procesar recurrentemente ciertos volúmenes de información, ciertos tipos de información, tiene que entrar en el mundo del diseño de esas, llamémoslos tablas o llamémoslos bases de datos, en las cuales empiezo a organizar de una forma distinta. Esa organización requiere de dos personas básicamente, de un usuario y de una persona del mundo de tecnología. Pero hoy en día las herramientas de bases de datos son tan asequibles que el usuario mismo puede empezar a autogestionarse y a generar eso, pero se requiere ciertas eficiencias que hay que transmitir y trasladar al diseño de esas bases de datos que se van construyendo. Salta uno al siguiente nivel, que ya son los data warehouse. Data warehouse ya es un elemento un poco superior que ya se incorpora no solamente la información interna que yo suelo usar, sino empiezo a incorporar información exógena de otras áreas, de otras instituciones, de otros proveedores, etcétera, y empiezo a enriquecerlo. Y da uno un salto cuando ya esa información la tiene organizada. Aquí es cuando ya las organizaciones culturalmente empiezan a depender de una serie de información y de reportes diarios o periódicos, semanales, mensuales, en los cuales empiezan a pedir cierto tipo de información recurrentemente y para eso se requiere que eso esté muy bien estructurado. Y salta a un punto en el cual viene ya el mundo del Big Data, en el cual nos encontramos en donde ya no es solamente el contenido del valor de un campo, como teníamos acá, un nombre, dirección, teléfono, nombre del libro, etcétera, sino ya empezamos a incorporar otra serie de datos. Datos que son en otros tipos de formatos. Empezamos a tener links a videos, a podcasts, a otra serie de data que es relevante y complementaria a esa información que obtuve acá. Y ya en una evolución superior, viene el concepto ya de data lakes y vienen los temas de sandbox, que son los sandbox, son esos espacios en donde me dejan trabajar en un mare magnum de datos que tengo, en un gran volumen de datos, puedo empezar a trabajar por mi propia cuenta y hoy en día las herramientas les dan acceso a que cualquier persona con unos conocimientos básicos, para eso tengo que estudiar y documentarme con la amplia oferta que hoy existe de estas plataformas, poder juguetear, llamémoslo entre comillas, con esa data que aquí tengo. Y al final, una etapa ya superior y de maduración más alta es la del Real-Time Data Capturing, que es todo el tema de ya no empiezo a tener los procesos de unos sistemas de información en donde dependo de que hagan un cierre al final del día, donde dependo que me carguen una tabla de aquí a allá, sino que estoy viviendo en el mundo del tiempo real. Y todo esto exige que empiecen a existir nuevos roles y nuevos perfiles en la organización. Ustedes en las bibliotecas se van a ver enfrentados a que no es nada raro que empiecen a tener ahí incorporado a un ingeniero dentro de la biblioteca. Algunos ya los tienen, de hecho he hablado con algunos que ya dentro de las bibliotecas tienen a un ingeniero de base o unos ingenieros trabajando allí. Personas que hablan ya del gobierno del dato, porque cuando uno va evolucionando en todo esto y va teniendo más libertad, como lo que se trae a colación de un artículo que leí hace unos años, me llamó la atención, que el título era A grandes poderes, grandes responsabilidades, la palabra icónica de Peter Parker, el hombre araña, pues hombre, efectivamente, los grandes poderes que dan en los datos tienen que ser administrados responsablemente con un gobierno del dato. Tiene que existir alguien que se encargue que ese dato no está duplicado, que ese dato no tiene huecos lo que se llaman huecos en los datos, que está completamente poblada las bases para que cuando tenga que obtener un reporte sea un reporte relevante para la organización. Quise detenerme aquí un poco porque normalmente se suele arrancar por una etapa, por la otra, y no hacemos conciencia que esto es un proceso de maduración. El manejo de los datos es un proceso de maduración y solemos tener victorias tempranas que nos dan muy buenos resultados y los van a conseguir. Y quien no esté inmerso, quienes ya están trabajando en esto, lo saben, pero quienes van a empezar a trabajar en esto, se van a deleitar con esas victorias tempranas, pero esas victorias tempranas no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que arrancar de una forma ordenada y estructurada todo ese proceso de construcción de la analítica. Los datos, como dice alguien, son el petróleo del siglo XXI. Y efectivamente, hoy en día, compañías de datos, de contenido, son más valiosas que compañías del mundo de servicios, por ejemplo.
El iceberg de la transformación digital. Mm, Normalmente, y un poco en las respuestas veía que se hablaba algo de tecnología. Afortunadamente, creo que ustedes van más en esta línea, en la línea que es esta, es en donde la tecnología no es lo primero. Y eso está bien y ya cada vez es más entendido que lo que era o lo que en algunas organizaciones o algunas áreas o algunas profesionales le dan 60% de dedicación al tema de la tecnología, y un 20% a preocupación por los perfiles, 18% a la cultura y un 2% a quién lidera el cambio dentro de la organización. Ahora, lo que realmente debemos ponerle énfasis es a esta parte, a la parte blanda, a la parte profunda de la transformación digital, en donde encontramos los perfiles, cultura y quién lidera el cambio, quién va a liderar ese cambio. ¿Sí? Ese debe ser nuestro foco, el 89%. La tecnología es importante, pero no es lo primordial ahí. No es lo primordial. No nos enfoquemos en arrancar por la tecnología para responder a la transformación digital. Arranquemos por estos temas blandos para que, acompañados de la tecnología adecuada, de una de las 7 tecnologías, podamos hacer una adecuada transformación digital. ¿Qué ha pasado con la transformación digital en la biblioteca, en lo que es la bibliotecología? Y aquí trae una frase que me encantó. El objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el estudio de la medicina no es el hospital. Eso lo escribió la doctora Estela Morales de la UNAM. Y esto también me llama mucho la atención de Doris Lessing. La biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cómo leer y cuándo leer. Ahora, la transformación digital es una oportunidad para explorar diferentes aproximaciones que van mucho más allá de una mera digitalización de servicios, de meter algo de tecnología, algún programita o cosas de estilo. No, las bibliotecas antes de la era digital constituyeron la fuente primaria de acceso al conocimiento y a la información. Y ahí están. Y siguen siendo y lo seguirán siendo como esa fuente vital, primaria de acceso al conocimiento. Y entra un nuevo cambio en el perfil del bibliotecólogo, en el cual tiene que ser hábil, selectivo en términos de lo que incorpora a esa biblioteca, que ya cada vez es menos física y es más digital. Como dice Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Y eso nos ha pasado también en muchas disciplinas. En términos de bibliotecología, ¿qué ha pasado? Vamos a ver los servicios. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido en los servicios? La doctora Marie-Louise Boré, directora de las bibliotecas del Instituto Profesional de AIEP en Chile, además tiene una excelente presentación alrededor de estos cambios en los servicios. Quise traer de ella estos diapositivas que me parecen muy valiosas. Los servicios han cambiado de circulación a autoatención, del uso de PCs, de lo más moderno, a los multidispositivos, y además el concepto de Bring Your Own Device, que cada uno en su propio dispositivo ya no necesita un computador en una sala, sino que en su propio computador, en su teléfono, en su tableta, puede tener acceso a la biblioteca. Las bibliografías básicas a servicios digitales, de bases de datos a accesos remotos, capas de descubrimiento, de referencias a referencias electrónicas sincrónicas, bibliotecas que dan servicio a través de Teams, en Zoom, Meet, al estudiantado. Y tienen un chatbot y tienen servicios como los que tiene cualquier empresa para darle servicios a sus clientes. Entonces se ha tenido que incorporar tecnologías incluso de chatbot en las bibliotecas. Y máxima ahora con la virtualidad y con todo lo que ha traído esta época de pandemia. Eh, Perdón. En el usuario también ha cambiado. El usuario de la biblioteca de inmediatez ha pasado a usabilidad, a descripción de recursos orientadas al usuario, en intereses cambiantes, a portales de contenido, de lecturas superficiales, porque eso no es un secreto. O sea, el nivel de superficialidad por la infoxicación que existe hoy en día, pues hace incluso más difícil que la gente se motive a leer. Si nosotros no le ayudamos a encontrar con la tecnología rápidamente, ser relevantes desde la biblioteca, a encontrar el contenido que están necesitando y no navegar por mares de datos, de información y de contenido,
pues es un usuario insatisfecho, es un usuario que difícilmente trate de buscar nuevamente nuestras fuentes. De mala comunicación, ha pasado, pasa, los canales de comunicación también, ha pasado todo esto a despliegues de información, a entrevistas de referencia, a short message, a redes sociales, etcétera. Y los espacios, pues no se diga, el espacio ya cambió. Los que estábamos acostumbrados a visitar una biblioteca, pues ya nos encontramos en que tenemos acceso a la biblioteca desde cualquier parte del mundo. Ese mantener el silencio, ya a la gente no nos molesta tanto el ruido, ya están acostumbrados a una serie de información, de contenido, de datos que vienen por las redes sociales, de comentarios, que la gente ya ha sido más tolerante a eso y además pues puede estar en medio de un piso abierto en el cual están hablando en voz alta y alguien puede estar ahí haciendo consulta del contenido de la biblioteca. Grandes espacios usados en colecciones, a menos colecciones físicas, de salas de estudio individual, espacios colaborativos. Y eso es muy importante. Y eso en la transformación digital sí que es vital. Tenemos que entender que nosotros salimos del mostrador de la biblioteca de un lado y pasamos al otro lado a compartir en esos espacios colaborativos de co-creación con investigadores y con estudiantes. Áreas de estudio silenciosas a lo que son las Fab Labs, de salud, de salas de estudio grupal, a accesos de más y más tecnología. Entonces nos ha cambiado todo, nos ha cambiado los servicios, el usuario y el espacio. Entonces, si vamos a plantear, ya entendiendo todo esto por cuenta de los cambios que se han dado, cómo planteamos nosotros la estrategia de transformación digital, entonces aquí les he traído como los 3 elementos fundamentales de la transformación. Entonces, primero, las capacidades fundamentales que hay que desarrollar. Si ustedes se embarcan en una transformación digital de una biblioteca, primero hay que partir por una visión, una estrategia. Ya vimos un poco cómo se construye esa estrategia. Yo ahorita lo voy a complementar un poco más. Y esa estrategia incluye visión, cultura, liderazgo, interacción con otras bibliotecas, interacción con otras fuentes editoriales, interacciones con el ecosistema digital. ¿Eso qué le presupone? Y perdón si salto un momento a la tecnología, eso presupone que las universidades o las entidades en donde hay una biblioteca, para poder hacer esto tecnológicamente, tienen que incorporar, que lo vamos a ver en tecnología, los buses de integración. O sea, ya este tipo de conexiones, hay plataformas que ayudan a conectar, es que son las que ayudan a conectar las APIs de consumo y exposición de contenido. Segundo, cultura y personas. La forma en que trabajamos. Nos cambió la forma en que trabajamos. Ya no hay esos grandes proyectos a largo plazo, y complejos, sino son pequeños componentes. Y es lo mismo que ha pasado en el mundo digital. El mundo actual y la economía actual es de pequeños componentes, es del uso de pequeños componentes. Ya la gente no quiere ir al gran hotel, quiere es tener un sitio a través de, conseguirlo a través de Airbnb, necesita un sofá para dormir y pernoctar y seguir en su plan turístico. La gente no está pensando en el carro, las nuevas generaciones están pensando en, llamo un Uber y me voy, hago uso de un recurso físico y pago por ese espaciocito, no pago por todo. Entonces, eso hace que las formas de trabajo cambien a Agile y Tribus, que ya lo vamos a ver adelante. Y esto al final, así como en las compañías se incorporan prácticas de marketing, de comunicación, también lo tenemos que hacer en una biblioteca. Ahora, ¿esto cómo se comunica y cómo se vende? Ya cuando hay algo creado, pues hay que vivir esa experiencia. Cuando yo vendo, suministro un servicio de una biblioteca, por ejemplo, tengo que pensar en los Customer Journey. Los Customer Journey son esas etapas, el paso a paso, lo que vive. Sí, y eso, todos esos pasos a pasos se van obteniendo datos y más datos y más datos. De ahí vienen los grandes bancos de datos, vienen el Big Data, de ahí vienen los grandes volúmenes de datos, de entender y tomar datos de esas interacciones que están teniendo mi usuario con mis servicios. Los servicios, además, se vuelven 7 por 24 y se tienen que incorporar, como lo decía hace un momento, hasta incluso chatbots que en cualquier hora, 7 por 24, están disponibles para resolver una inquietud a un usuario. Y los datos. Ustedes están de pronto familiarizados con Scopus, con BuzzViewer, con el Cielo. Esas son algunas muestras de cómo
toda esa data que se tiene se puede ayudar al bibliotecólogo a poder enfocar aún más a ese estudiante o a ese investigador, a ese profesor que está buscando contenido relevante para su trabajo. Y al final, pues la tecnología es la tercera dimensión que hay que ver en la base del planteamiento de esa estrategia, en donde primero, pues hay una serie de tecnologías que ya tienen que estar dentro de la organización. Muchas veces transformaciones digitales de un área eh, fallecen en el intento porque no cuentan con la tecnología necesaria dentro de la institución para poder hacer lo que mencionábamos antes, por ejemplo, buscar esa apertura de consumo y exposición de contenido u otras funcionalidades que se busquen. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico de que esas tecnologías que tenemos nos van a habilitar la transformación digital. Las metodologías de trabajo, al equipo de tecnología también le cambian las preguntas, porque en la forma que venía trabajando tiene que pasar también, así como el bibliotecólogo pasa del lado del mostrador hacia el otro lado del usuario, lo mismo le pasa a tecnología, sale del lado de tecnología y entra a la mesa de trabajo con el usuario. Ahí es donde empiezan a conformarse lo que se llaman los equipos de trabajo en metodologías ágiles o agile. Dan muy buen resultado si son fáciles de manejar y lo que sí son exigentes en el seguimiento. Todos los días hacer un seguimiento de cómo vamos. Establecemos pequeños compromisos y los seguimos día a día y eso da resultado. Esa es la forma de avanzar en una transformación digital. Y después, pues, por último, y la quise dejar impresionante de último, porque el escoger las tecnologías de las que mencionaba anteriormente, cuáles vamos a usar y cuáles son más relevantes para mi organización, pues debo identificarlas tempranamente. Voy a pasar esto un poco más rápido y en los Customer Journeys que les mencionaba en la parte amarilla arriba, es muy importante que si estoy haciendo una transformación digital, entienda esa pequeña interacción, ese momento, quiero entender qué está haciendo ese estudiante o ese profesor con el contenido que le estoy disponibilizando cuando no está. Antes lo podía ver en la biblioteca y podía saber y tomar algunos datos, cuánto es el tiempo medio que duraban en la biblioteca, qué tipo de libros estaban pidiendo. Ahora no sé qué está pasando cuando están consultando, no sé a qué lo están consultando. Tengo que saberlo a través de la data que me generan las plataformas, saber qué tipo de uso están dando, qué permanencia están teniendo y las mismas mediciones que hace uno del mundo digital. Cuántas sesiones abrieron, cuánto duraron en cada sesión, qué videos se abrieron, qué podcasts se escucharon. Y uno lo puede saber con la ayuda de la tecnología, uno puede saber si escucharon todo el podcast o no lo escucharon, si vieron todo el video o no lo vieron. Pero tengo que entender esas pequeñas interacciones. Entonces tengo que pintar esos mapas o customer journeys donde veo desde que un usuario mío pide un recurso de la biblioteca hasta el momento que me lo devuelve, ¿vale? Al final es medir, reflexionar y actuar. Los elementos los tienen en ese mapa de la estrategia acá. Ahí están los elementos básicos para la formulación de la transformación digital. Lo que hay que hacer es esto, de hecho tengo sobre esto un taller, esto está convertido a Excel, para uno hacerse un auto-assessment y determinar en qué etapa se encuentra. Y ese es un espacio, no es el propósito de la sesión de hoy en día, pero para que lo sepan. Innovar. Hay que innovar en el servicio, pero solemos tener, y ustedes lo colocaron y me encantó, lo colocaron en el centro. Transformación digital es innovar, sí, definitivamente hay que innovar, pero es fácil decirlo, pero innovar es complejo. Pero miren, yo les voy a dar algunos 3 ejemplos de innovación. Cuando uno dice, ¿cómo innovo en una mina de cielo abierto, como es la mina más grande del mundo, Codelco, en Chile? ¿Cómo innovo? ¿Qué hago para innovar? ¿Qué tengo que hacer? Pues estos señores, ¿qué hicieron? Recurrieron a tecnologías que ya existen, la tecnología de inteligencia artificial en vehículos autónomos, y dijeron, vamos a meter esa inteligencia en esta volqueta. Es una volqueta que aquí tiene la proporción de lo que es un ser humano respecto a esta volqueta, unas volquetas inmensas, y además tienen un recorrido que es predecible. Por aquí van y por aquí vuelven. Por aquí van vacías y aquí vuelven llenas. Es sencillo. Incorporaron esta tecnología y lograron eficiencias, reducción de 30% en costos y pasaron de tener unas pérdidas acá a tener una utilidad. Fue lo que hicieron principalmente. Y hubo una segunda que también ellos aplicaron, tenían unas grandes brocas
para efecto de ir abriendo el terreno y había unos mineros que estaban identificando el material de lo que ahí salía. Los llevaron a los mineros, cuando pasó los 33 mineros, los llevaron al centro de Chile, les pusieron unos joysticks, les pusieron pantallas de 4K y hablaron con los proveedores de broca, le dijeron no quiero una broca grande, sino quiero una broca para cada minero y de esa forma lograron una transformación digital con tecnologías que hoy están a la mano. Estos señores también son interesantes, la compañía en Chile, además muy práctica. Una cosa es cuando tenemos el vehículo quieto, es una compañía de seguros, y otra es cuando el vehículo está en marcha. Así como prendemos y apagamos estos, o ponemos el teléfono en modo avión, esa misma forma, esta compañía chilena le da la posibilidad al usuario de que apague el seguro o lo prendan. Si lo tiene en la casa y dice no revierte ningún riesgo, pues apago el seguro y no estoy pagando. Pero si lo prendo, estoy pagando seguro. Y si salgo de la ciudad, me indica, así como me lo indica Waze, me dice usted acaba de salir de la ciudad y usted tiene una tarifa más alta porque va en una vía, en carretera, ¿quiere pagar ese seguro, sí o no? Y simplemente comprendería pagar estos. Y en Colombia hay otro ejemplo muy valioso que es el tema de innovación. Es un caso amplio, pero se lo voy a resumir. Los señores de Corona, en su ejercicio de planeación, y fui a verlos a Medellín, empezaron a jugar con la arcilla. Ellos cogen la arcilla y con la arcilla producen lavamanos, baldosas y todo lo que ustedes ya saben que producen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para esto? Y los señores del equipo de innovación de Corona, en conjunto con la Universidad de Antioquia, le incorporaron a unos cubitos. Alguien formó un cubito, oye, esto se parece al cubo de azúcar que le echábamos al tinto, sí, y si a esto le colocamos una emulsión o un fortificante para el hueso de los caballos, y lo podemos hacer y se los damos, oye, y les gustó, y le colocamos un poco de dulce y les gustó. Pues, ¿qué pasó? Que el señor que producía esos alimentos para caballos nunca pensó que la competencia le fuera a venir de allá. Y ojo también con eso, porque ojo que la competencia, ¿de dónde viene? ¿De dónde nos viene la competencia a nosotros? Y en contenido sí que es cada vez mayor. El contenido viene de múltiples fuentes, cada vez se producen más y contenido y además ya produciéndose con máquinas de inteligencia artificial. Entonces, innovar se puede, pero ojo porque la innovación trae retos y trae oportunidades. Ya cerrando un poco, cultura. La cultura en la transformación digital es importante. La cultura se entiende como aquellas normas y valores a lo que rige pues, una organización. Pero me gusta más la definición de un americano que leí el año pasado. Decía, mira, cultura es todo aquello que hace la gente cuando tú no la estás viendo. Es algo muy básico, pero la cultura es el mayor factor de rozamiento en las transformaciones digitales. Una cultura inadecuada, una cultura que no adopte el cambio en la transformación digital es una cultura que frena cualquier intención de cambio o de innovación o de transformación digital. Efectos que tiene la transformación en la cultura, y la cultura no me va a tener ahí. Vamos a pasar acá. Tiene que haber un gen de innovación dentro de la organización, tiene que fomentarse esa innovación. En el año 2014, en la Universidad de Barcelona, encontraron cuál era el gen que era responsable de la transformación del único ser vivo que muta de ADN durante su vida, y es la mariposa. Y por eso es un ícono en las transformaciones digitales, porque pasa de una oruga, pasa a una mariposa, pero cambió el ADN. Ese gen se llama E93. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el E93 dentro de mi equipo y dentro de mi institución? ¿Qué habilidades son necesarias para la transformación digital? El liderazgo, definitivamente, pero definitivamente el perfil del líder que tradicionalmente conocíamos con habilidades de comunicación, capacidad de motivación de equipo, carisma, entusiasmo, capacidad de resolución de conflictos, habilidades de negociación, visión, ser estratega, todo esto, entre otras, básicamente, y bueno, y no menor, todo el tema de project management entra a formar parte de las competencias importantes que se debe tener en una persona que está embarcada en una transformación digital. Entonces, la forma de trabajo. La forma de trabajo tiene que cambiar. Esos pequeños proyectos, bien sea para el manejo de datos, para incorporar una nueva tecnología en la biblioteca, para poder incorporar un nuevo software,
trabajarlo en forma Agile y Scrum. Sobre todo eso trabajo hago y voy revisando en proyectos pequeños de 1 a 6 semanas con victorias rápidas que ayudan a aumentar la motivación de los equipos y que al final producen un producto mínimo viable, son las mejores formas de llevar a cabo una transformación digital. Ahora, el control de las tareas se vuelve un tema importante. ¿Cómo controlar las tareas? Hay herramientas, no me quiero detener en eso. Quise traer una que he usado, Trello, pero hay muchas más para efecto de usar seguimiento de las tareas. Antes, para producir un tren, se concentraban y duraban meses, años en la producción de toda una maquinaria. Ahora no, ahora producimos productos digitales en cuestión de horas, de días, básicamente. ¿Eso qué lleva? Que cuando ya tengo varias de esos grupitos de Agile, que son 2, 3, a veces máximo 5 personas, ya cuando la organización tiene una cultura fortalecida, tenemos que pasar de Agile a trabajar por tribus, en donde uno tiene las tribus que son. Las tribus no son nada distinto que tengo una serie de escuadrones que están trabajando en la implementación del proyecto X tal en las bibliotecas, que tengo el proyecto de implementación de la conexión X a tal tema, que tengo este tema con EBSCO, etcétera. Los diferentes proyectos, hay grupitos de 3, 4, 5 personas, pero hay unos perfiles horizontales que están presentes en cada célula de Agile. Eso requieren un líder de ese capítulo para que orqueste muy bien las comunicaciones entre todos ellos. Acá hay uno de tecnología, acá hay uno de la biblioteca, etcétera, de cada uno de ellos. El líder del equipo cambia, como lo dice Jad Welch en su libro Winning, que además es conocido porque fue el que creó la metodología de Six Sigma, escuchar y co-crear. El líder se vuelve uno más del equipo. Ese estilo de liderazgo autoritario y lejano ya no existe, ya no sirve aquí para la transformación digital. Los datos. Las organizaciones y las áreas y las bibliotecas tienen que ser data-driven, tienen que ser orientadas al uso de los datos, fomentar la cultura del dato, atracción del talento adecuado y retener al talento, incorporar esos perfiles en los comités directivos de las organizaciones, que entren a niveles altos y que escuchen lo que es el discurso estratégico de las organizaciones. Y además de eso, la evolución y creación de productos por un ciclo distinto a lo tradicional, basados en los datos. Los datos nos van diciendo que tenemos que hacer cambios en el producto. Nosotros, por ejemplo, en Legis, vamos permanentemente cogiendo a Legis Expert y vamos escuchando lo que nos dicen los usuarios a través de Hotjar, una preguntita que hace ahí, así como las 5 estrellas que pregunta Teams o cualquier plataforma después, cómo fue su experiencia. Nosotros estamos recibiendo los comentarios y estamos mejorando sistemáticamente las plataformas en función de lo que dice el usuario. El aprendizaje y desarrollo nos cambió la forma de estudiar, tanto para el usuario nuestro de la biblioteca como a nosotros mismos en la biblioteca. El autoestudio, las certificaciones de 6 a 15 semanas. Yo la primera especialización que hice duré 2 años. Hoy en día 2 años le dura un doctorado a quien lo está haciendo. Una especialización hoy en día dura 3, 4 meses. Y el concepto de Long Life Learning, las 3 L's, vino para quedarse y eso va a cambiar la forma en que los estudiantes van a acceder a las instituciones. Entonces, ¿qué van a querer? Mantenerse actualizados continuamente. Y ese es el concepto de Long Life Learning, hacer pequeñas porciones de contenido, de formación y mantenerlos actualizados. Y asimismo van a exigir permanentemente actualización a través de contenido que ofrecemos. La capacitación omnicanal, la damos por el celular, la damos por la tableta, la damos por el computador, la hacemos en podcast y la hacemos en video y bueno, etcétera. Enseñar y aprender a otras generaciones y probar y ensayar, ensayo y error. Aprender de otras generaciones y escuchar mucho a lo que, cómo se comportan, cómo consultan, cómo leen los jóvenes. El trabajo también pues cambió, es híbrido, herramientas digitales de gestión, management de las personas en distintas geografías, tenemos que gestionar equipos de trabajo. No es sorprendente que ahora podamos contratar personas para nuestro equipo de proyecto tal que están en otro país y tenemos que co-crear y trabajar con ellos en conjunto. El feedback, hay que darle feedback a los equipos de trabajo en el mundo digital, como todo es más rápido, como todo es una velocidad distinta, como trabajamos en Agile, el feedback tiene que ser en vivo, en donde estamos. La inclusión, trabajar con diferentes generaciones, hablo de los equipos jóvenes. La juventud no es el futuro, la juventud es un activo presente, la juventud está allí y hay que
trabajar en conjunto con ellos para lograr el mayor beneficio. Cuando ustedes embarcan en una transformación digital, y eso se los dejo solamente como reflexión, exige un tiempo extra. Esto no se hace de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y eso exige unas jornadas y unos equipos de trabajo en una dinámica mucho más alta que la que tradicionalmente se trabaja en los proyectos. Normalmente se arranca, y esto es la curva de Jerker-Dodson, que todavía sigue siendo válida, y se arrancan y hay una serie de ilusión, de motivación, de foco, pero hay un punto en el cual hay que cuidar. Esto hay que cuidarlo y lo quise traer aquí para evitar pasar a esa zona roja. En esa zona roja es donde se genera ya los equipos exhaustos, el pánico y se queman. Hay que evitar eso y hay que ser muy creativos y trabajar rápido y de forma asertiva con los diferentes equipos de trabajo. En general, la transformación digital, ya resumiéndoles, vino para quedarse. Transformar digitalmente no es un tema solo para ingenieros. Debemos aprender a trabajar en equipos interdisciplinarios, estar en permanente disposición de estudio y aprendizaje, porque como decía Benedetti, cuando nos sabemos la respuesta, nos cambian las preguntas. No tengo que ser gurú, tengo que mantenerme actualizado y si no lo sé, preguntarle a quien sí me puede responder sobre ese tema, porque todos los días la tecnología está cambiando. No son obligatorias todas las tecnologías, cada tecnología es para un uso particular. Ojo, no hacer mercado de tecnología, sino usar la tecnología que es más adecuada para mis necesidades y recordar que transformar es exigente. Muchísimas gracias y abrimos entonces el espacio de preguntas y las hay. Muchas gracias, doctor José Antonio. En el chat tenemos una pregunta de Walter Blandón. A la afirmación, la transformación digital es costosa, nos pregunta, ¿cómo en Colombia se puede apoyar y potencializar este tipo de iniciativas a nivel económico? Oye, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante. Alguna vez en algún otro escenario también habían realizado. Hoy en día es maravillosa la cantidad de oportunidades que hay en términos de el fomento a la innovación. Hay programas del gobierno que además la gente no conoce. A través del MINTIC hay no solamente una guía y un acompañamiento en esos procesos de transformación y hay que reconocer que el gobierno da unos saltos impresionantes en Colombia cuando uno lo compara con otros países en términos de acercarse a través de ese concepto de las economías naranja al emprendedor. Y eso incluye también llevarlo hacia fuentes de fondeo de la transformación digital. Dependiendo del tipo de transformación digital, son los recursos financieros, el origen de los recursos financieros necesarios para la transformación. Si estamos hablando de una transformación digital, de una entidad completa, de una organización, ahí ya vienen los tipos de fondeo directos propios, vienen de la banca, y ya si son de innovación, entonces vamos en el primero. Primero, a través de los recursos que ofrece el gobierno para hacer llegar a estos sitios. Si es una institución, a la banca, a los recursos propios, a como quiera fondear o como pueda fondear la transformación. Y ya si es del mundo de innovación, si tiene una componente de innovación y sobre todo que lo que estoy creando es escalable, o sea, que es escalable, que sirve en Colombia, y sirve en Perú, y sirve en Argentina, y sirve en México. Si es escalable, ya puedo entrar a lo que son las rondas de financiación de los venture capital, que son los que están sembrando capital para las empresas innovadoras, donde invierten cierta cantidad de dinero por una parte de propiedad de la compañía, cuando ya uno es emprendedor, ya es del mundo de emprendimiento, y de esa forma se va fondeando y entra a rondas A, rondas B, y va madurando en rondas en la medida que se va construyendo y elaborando mucho más el producto mínimo viable o el producto que tenga. ¿Sí? Es eso, ¿no? Espero que con eso haya podido responder la pregunta. Muchas gracias. La segunda pregunta es de Mónica Sandoval. Nos consulta, ¿dónde se encuentra el metaverso dentro de la transformación digital? Mónica, tocaste algo sumamente fresco y gracias por traerlo. El metaverso realmente se vuelve la octava tecnología a usar dentro de la transformación digital. En este momento no la he incorporado todavía a la presentación, pero nos sorprendemos ya de la cantidad de instituciones del mundo real, del mundo físico, que están dentro del metaverso.
vino para quedarse y eso va a cambiar drásticamente, completamente las transformaciones digitales, de la forma de prestar los servicios, de la forma de acceder, en caso concreto de, de las bibliotecas, al contenido, y va a permitirle que eso que hoy en día el joven que está en la universidad tanto valora, el video, el podcast, sobre todo el video, en ese mundo, sea un nuevo método de aprendizaje. Es una muy buena pregunta porque ese es el siguiente camino en términos de la transformación digital, el metaverso. Está muy incipiente, pero ya hay una oferta bastante amplia. Una última pregunta, muchas gracias. Es de Rafael Mauricio Vargas. Frente a la afirmación, la transformación digital depende de cada tipo de organización. La pregunta es, ¿cómo se sabe si es la adecuada y qué diferencia la transformación digital a una implementación de un software? Rafael, también es verdad que han hecho unas preguntas magníficas y yo creo que nos ayudan a documentar todo esto. Lo que dice Rafael tiene mucho sentido. Yo he visto transformaciones digitales en las cuales se sale, entre comillas, a hacer mercado de soluciones, a implementar tecnologías, liderado, siendo yo ingeniero también, bueno, pero mis colegas del mundo de la ingeniería, a comprar soluciones y plataformas y no a tener en cuenta temas como cultura, que lo hablaba en el iceberg de la transformación digital, que es el mayor factor de rozamiento en la transformación digital. El segundo punto, ¿cuál es la adecuada? ¿Cuál es la transformación digital adecuada? Lo mejor, Rafael, es identificar muy bien las capacidades y las potencialidades de la tecnología, de lo que hay actualmente. La pregunta anterior que me hacían sobre el metaverso, magnífico, conectar los dos, entender qué capacidades tiene cada tecnología. No se tiene que ser ingeniero necesariamente, entender las capacidades que ofrece la tecnología. Si nosotros las entendemos, podemos del otro lado cotejarlo contra los servicios que yo presto. Si esos servicios, ¿cómo los puedo hacer mejores? ¿Cómo los puedo hacer más económicos? ¿Cómo los puedo hacer más rápidos, más eficientes, con mayor escalabilidad? Es la forma de responderse. Entonces, para eso uno, lo que hace en la transformación digital es cotejar esas capacidades que tienen las plataformas, las tecnologías, con los servicios que yo presto y cómo los puedo prestar mejor. Y no sobra ver y estar viendo cómo se está comportando la industria en el mundo. Pero es muy importante hacer ese ejercicio, y ahora tu pregunta muy al lugar, Rafael, al principio, antes de abordar la transformación digital, ese tipo de cotejo entre las capacidades de la tecnología y los servicios que yo presto. No olviden el ejercicio de innovación que mostraba de Corona, por ejemplo. Nadie pensaba que iban a unos señores que producen lavamanos, iban a acabar con el señor que era líder de producción de alimento para caballos, de elementos proteínicos para caballos. Entonces, que no nos pase con nuestras industrias, con nuestras áreas lo mismo. Y por eso hay que estar en continua observación e innovando y mejorando permanentemente el servicio. Muchísimas gracias, doctor José Antonio, por esta interesante conferencia que nos acaba de brindar. Hay muy buenos comentarios en el chat. Entonces, mil gracias. Bueno, Ahora, no, con mucho gusto. Y un feliz bien, día nuevamente a los bibliotecólogos. Guardo un afecto muy particular porque soy un lector consumado y me gusta leer muchísimo. Y con los recursos limitados que vivíamos en la provincia, la biblioteca era para mí el internet. Y recuerdo el agrado de la bibliotecóloga, que muy gentilmente y amablemente era nuestro news, era la persona que nos decía, llegó un nuevo libro, llegó tal cosa, llegó tal otra, y era la que nos mantenía ávidos de conocimiento. Y creo que aprendí mucho de ella. Y un feliz día.